Vamos entonces, Mario, con tu comentario e intervención. Ahí sí, muchas gracias. Primero al Senado, institución fundamental de la República de Chile en estos 200 años de historia y que, bueno, creo que debería seguir cumpliendo ese mismo rol en los próximos años. Quiero felicitar al Centro de Democracia y Comunidad. Yo creo que estamos en presencia de un trabajo macizo y se agradece cuando los centros de pensamiento trabajan en eso, en analizar, en pensar, valga la redundancia, en darle una mirada profunda a lo que está pasando. Cuando los centros de pensamiento se meten en la trinchera, empiezan a defender posiciones de discusión en el día a día, uno se empieza a preguntar si de verdad están queriendo cumplir el rol de influir con ideas o están sirviendo a alguien que no está presente, al menos en los documentos que se entregan. Aquí tenemos un centro de pensamiento que está haciendo eso, que quiere contribuir y hace un análisis muy importante de lo que nos ha pasado como país en estos años. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo invaluable, porque es muy probable que no se puedan realizar estas actividades sin ese apoyo. Felicitar a Eugenio Ortega por el libro mismo, por el documento, pues es un tremendo documento. Hace muchos años, como joven teniente de carabineros, conocí al diputado Ortega en Talca. Yo era ayudante del intendente del Maule y era muy simpático tu papá. Mira dónde estamos ahora. Estás tú presentando un libro, señora Carmen, y yo acá, ¿cierto?, comentándolo. ¿Quién lo diría? Es un trabajo completo, un trabajo macizo, un trabajo esclarecedor. Yo creo que es muy buena fotografía de lo que vivimos en estos últimos 2 años. Yo creo que también nos sitúa en un momento difícil, clave de la historia de Chile, en los últimos 50 años. Por un lado el estallido, por un lado un estallido social que todavía nos marca y del cual aún hay opiniones muy encontradas. ¿Se pudo prever? Yo creo que sí, absolutamente sí. En algunas partes he comentado, está grabado, por eso lo puedo decir. En un Consejo General de Renovación en la ciudad de Talca, señalábamos en los discursos que se podía venir algún reventón, porque la cosa estaba mal, la gente estaba choreada, aburrida. Me acuerdo de episodios como un señor que abría un extintor en el Compín, desesperado. Y cuántos otros episodios por el estilo, pero no había que ser adivino. Bastaba con leer los informes del PNUD, que en mi sector siempre fueron tan menospreciados. Los informes del PNUD eran muy categóricos. La desigualdad que molestaba no es la que en algún minuto decía un destacado rector y columnista en un diario, en términos de que la desigualdad a la gente no le molesta, decían, porque la desigualdad es que una persona tiene un auto mejor que el otro porque gana más, porque se esforzó más, la gente no tiene problema con eso. No, esa no es la desigualdad que molestaba, que generaba la bronca. Si uno lee los informes del PNUD está muy claro. La molestia es que al mismo esfuerzo no había el mismo premio, que con sexo o género distinto no estaba el mismo resultado, mismo cargo, misma pega, etc. Que había un 97, 95% de personas que tenía terror a enfermarse de una enfermedad grave y un 5% que no. Que había un 90% de personas que tenía terror a jubilarse y un 10% que no. Cifras más o menos redondas. Esa es la desigualdad que le molestaba mucho. Ya en el 2010 habíamos tenido un anuncio, cómo reaccionó mi sector, con unos libros maravillosos que decían que era todo falso, que teníamos la mejor salud, las mejores pensiones, la mejor educación, y que todo esto es una maquinación del marxismo internacional. Eso lo dicen los libros, no lo digo yo solamente, también lo dice el Instituto de Estudios para la Sociedad en un libro que se llama Nos fuimos quedando en silencio, de su director. El estallido fue un reventón, con 2 componentes a la vista. Primero, la violencia, la que yo no comparto. Y cuando uno lee el documento, es evidente que hay gente que siente, y lo dice, ¿no es cierto?, las respuestas en las entrevistas, que sin la violencia no se habría llegado a esta apertura que hubo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la violencia estuvo a punto de frustrarlo todo. Y yo siento que los violentos, grupos anarquistas, chilenos, hecho en Chile, aquí no hay participación de
ni de Cuba, ni de Venezuela, ni nadie. O sea, estos son grupos anarquistas chilenos que los vemos cada ciertos días en el centro, que son muy poderosos y que llevaron adelante una serie de acciones de sabotaje, de destrucción, como no habíamos visto en muchos años. Lo que vivió Chile no es comparable con lo que se vivió en los chalecos amarillos de Francia, no se parece en nada, porque es mucho menos que lo que pasó en Cataluña, no se parece en nada. Yo no puedo seguir buscando ejemplos. Quizá lo más parecido a Estados Unidos, año 92, 94, en un reventón similar por razones fundamentalmente raciales, en donde se quemaron 300 edificios, donde mueren cientos de personas, etcétera, pero que fue muy acotado. Ese es uno de los componentes. Yo no creo, y por supuesto es legítimo, de hecho las encuestas, Eugenio, en esa época decían que había un alto porcentaje de gente que justificaba la violencia. Agreguemos ese otro dato que es doloroso, porque significa que fallamos absolutamente, cuando la violencia es un elemento validado por la ciudadanía o por un sector de la ciudadanía para lograr cambios. Pero también hubo cientos de miles de personas, de manifestantes pacíficos, hastiados de una serie de problemas. Yo firmé por ellos el acuerdo del 15 en este mismo edificio. Firmé por ellos en la sala de los expresidentes, hicimos la conferencia, y no por los violentos. Era indispensable darle una respuesta a la gente. No me voy a extender, por supuesto, no me corresponde a mí, pero contarles que al principio la gente no pedía una nueva constitución. Al principio la gente pedía reformas sociales, pensiones, salud, medicamentos, abusos, un largo listado de abusos públicos y privados. Y algún minuto hubo agua en la piscina para hacer esos acuerdos. Recorrimos casas, departamentos, nos reunimos con muchos dirigentes desde la UDI al Frente Amplio, buscando esos acuerdos. Y hubo una semana y media en donde una ventana, en donde pudimos haber sacado una reforma a las pensiones y al sistema de salud, con un sistema mixto de pensiones, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Bravo, y un sistema de salud con un plan universal, y la discusión era el primer piso, no los voy a latear con eso. Pero el gobierno del presidente Piñera se negó, lo digo abiertamente, se negó porque consideró que serán reivindicaciones de izquierda, porque había que esperar, porque no íbamos a ceder a las presiones de un grupo de desalmados que estaba en la calle, porque nunca lograron distinguir la manifestación pacífica, masiva, contundente de la parte violenta, siempre se mezcló. Hasta el día de hoy no hacemos esa reforma, y estamos al debe de manera brutal. Vamos a tener resultado el 4 de septiembre si hay o no nueva constitución, pero lo que ya sabemos es que no hay sistema de pensiones nuevo, no hay sistema de salud nuevo, no hemos acometido la agenda antiabuso y así largo, etcétera. Llama la atención en el texto lo razonable que es la gente. 70% comprende que las reformas deben ser graduales. 70%. Si probablemente somos los políticos los que extremamos la discusión, pero la gente entiende que las cosas son graduales. Lo dicen, la cifra es enorme, yo pensaba que era un poquito menos. Y transversal en términos de niveles socioeconómicos. A todo esto las reformas se presentaron igual. En una reunión me acuerdo con diputados del Partido Demócrata Cristiano Alemán, se reían, me decían, ¿quién te dijo a ti, allá en Chile, quiero saber, que un sistema mixto de pensiones es de izquierda? ¿De dónde sacan eso si somos los demócratas cristianos alemanes los que presentamos estos proyectos? Bueno, llegamos finalmente a la salida constitucional y estamos embarcados en este proceso. Cada uno tiene su opinión, yo no voy a detallar la mía porque no es el sentido de esta conversación. Pero la gran pregunta es si hemos cumplido con las expectativas de la gente. Si le respondimos, si fuimos capaces de verdad responderle a la ciudadanía y no solamente hacer una suerte de apertura para salir del embrollo que teníamos como país. Yo creo que no. Yo estoy convencido que no. Seguimos en un clima de polarización extrema, pareciera. No sé, anoche llegaba de un programa de televisión a mi casa y en portería me entregaban una nueva notificación judicial por una audiencia en un juzgado de garantía, en este caso de Colina, por amenaza. En ese periodo me llovieron las amenazas de muerte, de agresión,
Y no eran solo de la extrema izquierda, también de la extrema derecha. Un señor izquierdo todavía lo tengo ahí en un tribunal. ¿Estamos en el mismo ambiente hoy día? No lo sé. Por eso al final quiero hacerle una petición a la CONRA y al CDC. Análisis de los partidos políticos extraordinario. Uno no puede menos que sentirse convocado a un análisis un poquito más profundo y además un poco de vergüenza como líder político. Yo fui presidente de partido. La mala imagen de los partidos, fuente de corrupción, desconexión con la sociedad, no tenemos empatía, la gente transversalmente de nuevo, en términos etarios, en términos socioeconómicos. Pésima, pésima evaluación de los partidos. Predilección por los independientes en este estudio. No sé si eso estará igual hoy día, después de Rojas Vade y otras experiencias. No sé si será igual. Yo supongo que no, porque lo he escuchado en la calle. Tampoco significa que los partidos se hayan revalorizado tanto. Por supuesto, ha habido avances, se consolidó la paridad. Fue difícil, fue duro sacarla adelante. Congeló la relación mi coalición, bueno, pero la sacamos. Yo creo que llegó para quedarse, que es muy importante. Cuando uno lee el estudio dice, bueno, ¿en qué estadio estamos hoy día? También se plantea un cambio generacional en el estudio. Pero ya tenemos el cambio generacional a la vista y empiezan a aparecer los primeros síntomas de crítica al gobierno actual. Muchos giros en 180 grados, ¿no es cierto? Que están los amigos, que están los familiares, que hay gente que gana mucho, que no se cumplió eso, que no cumplieron con el 10% y tantas otras cosas más. Peligroso porque cuando uno tiene alternativas democráticas y las va quemando todas, ¿a dónde llega? ¿Cuál es el riesgo para las democracias hoy día? El populismo y el autoritarismo son fundamentalmente esos los dos principales riesgos. Hay un estupendo libro de Madeleine Albright sobre el fascismo que siempre recomiendo. La pandemia efectivamente nos reencuentra con la familia, es bonito ver cómo la gente revaloriza los distintos tipos de familia, además que aparecen reflejados en el estudio. Se tiene que revalorar el Estado y su rol, ¿no es cierto? Sin un Estado fuerte no habríamos salido adelante de esta pandemia. Si hubiéramos tenido este Estado pequeño, que no se mete en nada, que solo el mundo privado puede cumplir ciertos roles, estaríamos todos probablemente hoy día viviendo una situación muy distinta. ¿Qué pasa hoy día? ¿Ese reencontrar a la familia nos hizo menos individualistas o no? Yo tiendo a pensar que sí. Nos metimos en la casa y no necesariamente nos vinculamos con el de la casa del lado. ¿Está tan vigente la apoliticidad? ¿Qué va a pasar en el plebiscito? ¿Qué porcentaje de personas va a votar? Luego un análisis sobre los partidos políticos. Vamos terminando, porque la verdad es que hay que escuchar a Eugenio, por supuesto a Carolina, su opinión. No me sorprende que en algún documento de RN aparezca más a la derecha que republicano, en alguno de las encuestas, dentro de la encuesta en algunos de los gráficos. Y lo lamento, por supuesto. El análisis descarnado que hacen respecto de la democracia cristiana, y en eso no me voy a explayar. Solo valorar eso primero, y luego que sea público. Lo más probable es que el 99% de los partidos habría escondido un documento de esto. Y yo los felicito. Felicito a la democracia cristiana por el ejercicio, por la valentía de decir, mire, esto es lo que resultó. Porque de verdad es duro. El punto es que no sé si habrá otros partidos que de verdad quieran construir mayoría. El que quiere quedarse en el nicho está feliz con la polarización. Pero que un partido que quiera construir mayoría, no sé si podrá decir que no vive la misma situación. Eugenio se explayará en las razones, pero por supuesto, partido dividido, fragmentado. ¿Cuál no hoy día? ¿Cuál no? Si hasta el Partido Comunista, que antes era visto como un monolito, hoy día tiene facciones. Nos enteramos que hay facciones y vienen encontradas entre ellas. Están en discusión aspectos fundamentales. Yo por eso creo que es necesario para Chile una democracia cristiana fuerte. Y también una socialdemocracia fuerte. Son fundamentales para el desarrollo, para la estabilidad, para poder lograr buenos acuerdos. Está en discusión la subsidiariedad, claro, porque durante décadas el neoliberalismo duro instaló la idea de una subsidiariedad como un concepto negativo, que desconfiguró lo que es realmente la subsidiariedad. Tuve el privilegio de escuchar a la canciller Merkel planteando en una explicación que le hacía a un grupo de jóvenes, nosotros mirábamos, dirigentes políticos,
que la subsidiariedad era un pilar fundamental de la economía social de mercado. Por supuesto, la buena subsidiariedad. Tenemos desafíos gigantescos por delante para recomponer y para reencantar con ese centro, con esa mirada social, con esa mirada cristiana, con esa mirada solidaria. Las personas se debaten en el estudio, y creo que refleja muy bien lo que pasa con la sociedad, entre el pesimismo y la esperanza, entre el escepticismo brutal y la fe en el futuro. De ahí probablemente deviene esta abstención tan alta que nos golpea siempre. Pero también la gente quiere acuerdo, lo dice el texto clarito. Dejen de pelear, frase fuerte, ¿eh? Dejen de monopolizar el debate y de preocuparse solo de sus problemas, o como ustedes, a los políticos, es un emplazamiento a los políticos. Frase, la señora madre, ¿cierto? Segmento C de C3, si la memoria no me falla, y dice lo mismo el médico joven de Ñuñoa, y dice lo mismo, es transversal. Dejen de pelear entre ustedes, pónganse de acuerdo. ¿Somos capaces de hacer eso? No lo sé. Ojalá que sí. Después del 5 vienen desafíos gigantescos. Gigantescos. Y ahí nos van a volver a interpelar en este mismo tono que vemos en este libro. Dejen de pelear entre ustedes. ¿Hasta cuándo? Dejen de priorizar sus puntos de vista. Lleguen a acuerdos, salgan de la trinchera y empiecen de una vez por todas a hacer lo que necesitamos que hagan. El rol de la ADC es lo que viene, lo definirán ustedes. Pero este documento sirve muchísimo para ustedes y también nos va a servir a todos los demás partidos. Mucho. Termino diciendo que creo que urge un nuevo estudio. La segunda parte es fundamental porque, vuelvo a insistir, no sé si, por ejemplo, esta supervaloración del independiente esté tan vigente hoy día. No sé, ahora saliendo de la pandemia, si la gente siguió tan enchufada con su grupo familiar, o quizás después de encierro, etcétera, quería abrir, ¿no es cierto?, las puertas, quizás dejar de ver un tiempo a algunos parientes, no lo sé, no lo sé. Pero sobre todo en términos políticos y sobre todo después de lo que va a pasar el 4 de septiembre. Ojalá el Centro de Democracia y Comunidad nos pueda regalar al país, a todo Chile, un estudio como este. Ojalá Eugenio lo puedan hacer, ojalá la Konrad Adenauer colabore con en lo que corresponde y podamos hacer la segunda parte de esto, porque es una radiografía espectacular de los últimos 2 años, pero es muy probable que con todo el agua que ha pasado debajo del puente, hoy día las respuestas no necesariamente van a ser las mismas. Y para que cada uno no saque conclusiones propias y lleve agüita a su propio molino, este tipo de estudios son fundamentales. Esto es objetivo. Aquí no hay el olfato de un político, ni tampoco la mirada parcial de quien quiere convencer de que su idea es la mejor. Aquí hay un estudio serio, responsable, bien hecho, profundo, con muestras gigantes cuando se hace la encuesta, y ojalá Eugenio se pueda hacer la segunda parte. Yo te felicito al CDC, agradezco a la Konrad Adenauer, porque este documento nos va a servir muchísimo a los que estamos en política, ya sea en primera línea o en mi caso segunda o tercera, y ojalá pueda haber un segundo documento. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Desbordes, sus reflexiones, sus comentarios, sus interrogantes también que nos iluminan y le dan elementos para que Eugenio después comente. Vamos entonces a escuchar ahora a Carolina Toá, quien sin duda está muy vigente hoy día, ha estado con mucha presencia mediática y por lo tanto tenemos mucho interés en escucharla y verla proyectarse también al futuro, Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, a Democracia y Comunidad, a la Democracia Cristiana, a los integrantes de la directiva que están acá. Muchas gracias especialmente a Eugenio por generar este espacio. Una alegría compartir con ustedes y encontrarme con Carmen también, con la que ya tenemos tantas historias. Bueno, ciertamente con Mario, con el que no tenemos muchas historias, pero nos hemos oloroseado a lo lejos, como se dice. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no soy candidata a alcaldesa de Santiago, no tengo ninguna intención de serlo, ninguna, si quiero dejarlo totalmente claro y nítido, así que Mario, dele nomás, pero yo no está en mis planes. Y ante este trabajo
Bueno, hay muchos trabajos tratando de entender lo que nos ha pasado, ¿no? Muchos esfuerzos, algunos de tipo más académico, otros más tienen que ver con estudios de opinión, otros más son simplemente opinión, ¿no? Análisis que se hace más en tono de ensayo. Y yo creo que todos contribuyen a entender un momento complejo en que no hay recetas fáciles, pero este contribuye de una manera muy particular. O sea, yo creo que aquí hay un tipo de análisis y una forma de presentar los resultados que deja, la verdad, pocas conclusiones definitivas y sobre todo deja muchos temas abiertos a que es necesario pensar más. Y yo creo que eso es mucho la característica de este tiempo, que no permite, no se ajusta a explicaciones simples y a conclusiones así unívocas. Y yo en ese sentido considero de verdad, siempre se dicen cosas bonitas en las presentaciones de los libros, así como en los funerales, todo como muy buena onda, pero de verdad yo considero que este trabajo es como, o sea, hay una guía aquí, una pista para muchas cosas que hay que seguir pensando y que en el mundo político, en las personas que están tomando decisiones, por ejemplo en la convención, como me hubiera gustado que leyeran esto varias veces, así, lo subrayaran hartas veces, y se entendiera como la profundidad de los dilemas y las tensiones que tenemos. Yo creo que sobre todo eso es lo que hace este libro. Yo quiero contarles un poco cómo está estructurado. Este es un libro que tiene todo un trabajo de desarrollo, de interpretación, pero se basa en un estudio que tiene estudios de opinión cualitativos y cuantitativos, entrevistas, encuestas hechas en 2 momentos, en periodo corto, pero en 2 momentos, como para también ver movimientos en torno a ellas, y un trabajo de análisis que es muy valioso, y yo entiendo que eso es mérito de Eugenio, y de quienes lo apoyaron y ayudaron en el desarrollo de esto, y creo que ahí hay muchas claves muy, muy interesantes. De todo este análisis salen una serie de capítulos donde hay mucha información directa que cada uno podrá analizar, muchos cuadros, muchos datos que revuelven la guata, realmente, que dan ganas de meterse a la cama después que uno los lee, pero como tiene que presentar el libro no se puede meter a la cama porque hay que seguir leyendo. Pero todo esto se cristaliza, digamos, en una parte central que está al inicio del libro, donde esto toma una estructura que se traduce en dos elementos transversales que se ven como dinámicas presentes en la sociedad transversalmente, que aparentan ser elementos, digamos, que ya sabemos o que son evidentes, pero no son tan evidentes cuando uno empieza a ver el resto del trabajo. Esos 2 elementos son el valor de la familia y el rechazo a la política, en pocas palabras. Y después hay otros 4 o 5 elementos más, que son elementos que tensionan, o sea, cosas en las cuales la sociedad está con una cierta preocupación por un tema, pero cuando uno empieza a rajuñar un poco más se ve que hay contradicciones en la sociedad respecto a cómo se toma ese tema. Y a partir de estos datos después se desarrollan una especie como de clústeres de opinión, y de altipos les llama Eugenio, que son en el fondo grupos de opinión que condensan, digamos, cómo estas variables se juegan y se traducen en una cierta mirada de la sociedad. Y esos son como 5 o 6 también, como 6. Me encantaría desarrollarlos uno por uno, pero la idea es que compren el libro y lo lean, así es que no voy a hacer tal spoiler, pero sí voy a decir algo. Yo, la impresión que me quedo con, habiendo visto estos datos, es que, a ver, lejos de, o sea, tengo una diferencia con Mario, no creo que este trabajo muestre que aquí hay un problema en que la política no logra interpretar a la sociedad, o que la sociedad tiene una serie de impulsos que la política no representa bien, o que falla en reconocerlos o no los entiende. Yo creo que más bien lo que muestra este trabajo es una sociedad que está complicada, y la política está complicada dentro de la sociedad, cruzada por dilemas que no son fáciles de resolver, porque esta valoración de la familia, que tiene expresiones muy, muy bonitas, tienen, por ejemplo, la experiencia de haber como reencontrado el valor del tiempo y la gratuidad de los afectos a propósito de la pandemia. No siempre se ha hablado mucho de lo terrible que fue el encierro y todo eso, pero el encierro también fue una oportunidad como redescubrir esos lazos y llevarlos a una cotidianidad como prolongada, y valorarlos como más que nunca, ¿no? Y darse el tiempo de disfrutar en esos, digamos, periodos largos,
de lo que significa el valor de los afectos, de esas emociones gratuitas, de esa cotidianidad que está condicionada por el amor más que por ninguna otra cosa. Eso es valioso y es digamos, un recurso muy importante en una sociedad, ese valor de esa intimidad. Sin embargo, yo veo que está muy relacionado eso también con una idea de que esa intimidad vale, pero el vínculo con la sociedad vale muy poco. Y en la sociedad se ve más bien como un campo de problemas, de ajenidad, de distancia. Mi vida es mi familia y lo que yo tengo lo he logrado yo. La sociedad ha aportado poco. Y yo creo que en eso hay un tremendo espejismo. O sea, hay una falsa concepción. Todo lo que hemos logrado como sociedad el último tiempo no es fruto del esfuerzo individual, es también fruto de cosas que hemos hecho socialmente y que nos encontramos una manera de explicarlas de tal manera que los problemas que tenemos son culpa de la sociedad y las cosas buenas que hemos logrado son mérito nuestro, ¿no? y de lo que hacemos como familia. La sensación también de que hay posibilidades de colaboración y de como traspasar las barreras de lo individual solamente en esta intimidad de los afectos familiares, sin reconocer o darle importancia a otro tipo de relaciones que también son formas de afectos. O sea, la civilidad es una forma de afecto, una forma de afecto distinta que el amor familiar, ciertamente, no quiero decir que sea lo mismo, pero si no tiene algunos componentes de sentimiento, de emoción, no funciona. No sé si conocen, hay un libro muy bonito que yo, donde voy lo menciono, de una mujer norteamericana que se llama Martha Nussbaum. El libro se llama Emociones políticas, ¿por qué el amor es importante para la justicia? Y habla de cómo la construcción de los valores republicanos, de las instituciones democráticas, está fundada también en un sentido del vínculo que tenemos con el otro desconocido, con el otro que es un extraño. Eso en nuestra sociedad está muy borroso, prácticamente no está. El segundo elemento transversal, que es también ya de sentido común total, que es esta crítica con la política, uno se da cuenta que es muy problemática, porque efectivamente hay una parte de la crítica y la parte como de los gráficos, donde se muestran los resultados de los estudios, es muy nítida en eso, es una crítica por la corrupción, es una crítica muy fuerte por las peleas permanentes de la política, y ahí de nuevo hay un problema, porque la política tiene una tendencia a hacer peleas estériles, efectivamente. Y tiene una tendencia a no tomar la complejidad de los desafíos y simplemente ocuparlos como una arena para pelearse con el adversario al que se le quiere ganar. Entonces, por ejemplo, ahora, en una cosa que nos tiene a todos planchados, como es el tema de la inseguridad, o es el tema de la Araucanía, o es el tema de la violencia en los liceos. El que está en el gobierno hace lo que puede, todo el rato superado por todos lados, o el que está en el municipio hace lo que puede, el que está afuera le dispara. ¿No? Que no hiciste esto, que no arreglaste esto otro, que estaba en el gobierno hace 4 meses atrás, y cuando estaba hacía lo que podía, y los que ahora están en la moneda les disparaban, y les decían, ¿por qué no lo hace así, no lo hace así? La gente ya se da cuenta después de un rato, que pasa uno, otro, y la verdad que ninguno arregla mucho estos problemas, pero tiene muy claro a quién tiene que dispararle, y a quién le tiene que minimizar los errores, los problemas. Entonces eso genera una gran distancia. La sensación de que la pelea de la política es la pelea política y no la pelea por resolver los problemas. Pero por otra parte, por el lado del plus, ¿no? De esta opinión ciudadana, de algo que hay que escuchar desde la política y hacerse cargo. Pero por el otro lado también hay una especie de la idea de que la política no llega a acuerdos y que si tuviera el corazón bien puesto, por decirlo así, se encontrarían soluciones a los problemas. Y una desvaloración de lo que significa realmente el disenso, las distintas opiniones, el intercambio como algo que da o debiera dar lugar a un fruto mejor. Entonces aquí se ha traspuesto esta sensación de impotencia porque la política no llega a acuerdos con la descalificación del debate en sí mismo y de la diferencia en sí misma. Y eso también es un problema. Es un problema y es un gran espejismo. Mi experiencia al menos ha sido que cuando
se sale del juego que la autoridad resuelve los problemas y que la ciudadanía los mira y critica, le gusta, no le gusta, y uno pasa a una dinámica de participación ciudadana en que la comunidad toma en sus manos las decisiones, los mismos dilemas y las mismas dificultades que la política tiene para resolver los problemas se trasladan a la sociedad, porque los problemas no tienen soluciones obvias. Entonces, cuando uno está fuera de la solución y otro tiene que decidir, uno ve siempre el debe, ¿no? Lo que no se logró resolver. Cuando se pone en la postura de tener que tomar decisiones, se encuentra con las dificultades y lo poco obvias que son las soluciones a los problemas que tenemos como sociedad. La política es corresponsable en eso, efectivamente, porque tiene una manera de aproximarse a los problemas en que siempre va a priorizar, enfatizar las falencias del adversario, más que el abordaje de las dificultades, con todas sus complejidades, con todas sus, digamos, áreas grises, con todos los costos que tiene tomar una decisión, con lo que se sacrifica cuando se prioriza algo y no otra cosa. Yo creo que hay un problema bien severo con la sinceridad con que la política le transmite a la ciudadanía los problemas. Y la forma en que se pueden aproximar o cómo se pueden resolver, los dilemas reales de enfrentar los problemas. Y creo que en el fondo la solución a esta distancia con la política está especialmente en politizar más el debate, en sincerar, digamos, las cosas que tenemos en juego y hacer a las personas parte de los dilemas, en lugar de simplemente jueces de si lo hace mejor este o este otro. Creo que como parte de eso, el gran valor de este libro es que ayuda a hacerse cargo de algo que está en la base de por qué nos ha costado tanto enfrentar esta etapa, y es asumir que la política entiende poco lo que pasa en la sociedad. Entiende poco, pero está muy apurado de mostrar certezas. El transmitir estas dudas no es muy bien recibido, no es muy valorado. Entonces mejor esconderlas y actuar como si se tuviera una gran claridad y una gran certeza. Y yo creo que en ese ejercicio todos nos hemos equivocado demasiado en juzgar lo que ha pasado en la sociedad chilena, demasiado. Y en este equivocarnos demasiado hemos profundizado la distancia, ¿no? Porque la gente ha creído una y otra vez y se ha visto frustrada una y otra vez, ¿no? Porque le mostramos una esperanza como que las cosas fueran muy fáciles de arreglarlas de esta manera, y no resulta. Y se probaba por el otro lado y no resulta tampoco, porque ninguna de esas recetas es tan así como dice ser, ¿no? Y mucho de dónde está su dificultad está en estas páginas. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, con este círculo curioso entre la sociedad, la familia, la política y la diferencia, en las ambigüedades que tenemos en eso, en cómo se cruzan estos valores y no tomamos en serio de que son valores que conviven críticamente. Mario mencionaba recién el tema de la violencia y el estallido. Este es uno de los temas ambivalentes, porque la gente dice, el estallido fue importante porque nos permitió decir una serie de cosas, pero terminó mucha violencia. Yo no me gusta la violencia, pero quizás sin violencia no hubieran venido los cambios. Y yo creo que tiene la razón en todo. La violencia es mala, probablemente sin violencia no hubieran venido los cambios. El estallido era necesario, pero terminó desviándose a cosas perniciosas. Todo es verdad a la vez. No es que una cosa es verdad y la otra no. Son todas verdades a la vez. ¿Cómo vivimos con eso? Con una política que le habla a la gente en términos tan simplones, que trata a las personas como si fueran totalmente incompetentes para entender la realidad, que cree que no es bueno que lean la Constitución porque la gente no entiende lo que lee, o que piensa que hay que transformar la Constitución en un ofertón, cuando en realidad la gente se da cuenta que hay más complejidad y por eso está dudosa y está enredada, porque se da cuenta que esto tiene complejidades que requieren un abordaje un poco mayor que la lista nomás de las 3 cosas que le van a llegar al bolsillo. Yo lo que más me gusta y valoro de este texto es que da pistas para entender un poco más eso. Eso que nuestro debate normalmente elude, que nuestro debate le hace el quite y que quiere simplificar en fórmulas ya tantas veces fracasadas y tampoco creídas por la ciudadanía. Último tema con que quisiera terminar. Hay una parte en esto de los idealtipos que habla de, le puso un nombre muy sugerente, Eugenio, que dice la vida está en otra parte, algo así.
La vida está en otra parte, como decir, la vida no está en la sociedad, la vida es mi vida que llevo yo solo. Y creo que nosotros, muchos de los problemas que tenemos ahora, y el debate constitucional está plagado de eso, es que no queremos sincerar en qué medida nuestra vida en realidad está realmente muy condicionada por lo que pasa en la sociedad. Y si queremos que mejore nuestra vida, no solo tenemos que pedir que el Estado haga mejor las cosas o que los ricos aporten más plata con una reforma tributaria, sino que tenemos que comprometernos en lo que pasa en nuestra sociedad. Eso tiene que ver con la política, eso tiene que ver con los sistemas de protección social, los debates que tenemos ahora, por ejemplo, en salud y en los temas previsionales son impresionantes. Todos queremos un sistema que nos proteja más, pero las personas no quieren contribuir más a ese sistema. Es inviable, no funciona. Y mientras no empecemos a sincerar esto y hablar de estas cosas, digamos, amablemente, porque no es para, digamos, a las personas acusarlas o ningunearlas porque tienen esta mirada es heredera de lo que hemos transmitido todos estos años. Lo que hacía un poco nuestra forma de mirar el mundo, que las personas fueron absorbiendo y se fueron, digamos, comprando y fueron incorporando. Pero este texto lo que hace es mostrar que eso nos deja en unos dilemas sin solución. Que si no cambiamos ese juego no vamos a tener solución. Y las personas van a seguir refugiadas en su intimidad y esperando que la política y la sociedad, como que de alguna manera o de alguna forma, puedan arreglar las cosas prescindiendo de que todos somos parte de lo que pasa en la política y de lo que pasa en la sociedad. Entonces, para la política hay muchos llamados de atención acá, o sea, realmente lapidarios, para la DC ya ni decir, o sea, terrible, pero para todos los partidos. Pero creo que especialmente hay algo muy desafiante para la sociedad chilena. Para la sociedad chilena respecto a cómo plantearnos este momento en que estamos y a la política como parte de esa sociedad. No como un solucionador de la sociedad, sino como un producto de esta sociedad compleja, tironeada, desafiada, que todavía no encuentra como su rumbo, pero que por lo menos lo está discutiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno del proceso constituyente, que estamos discutiendo nuestro rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Interesante reflexión en esta interpelación también a la ciudadanía a comprometerse, a involucrarse. Y ahora para comentarios finales y, por supuesto, escuchar la visión de quien preparó y trabajó este texto en conjunto con los otros académicos. Eugenio Ortega. Gracias, Fernando. Bueno, lo primero es agradecer a Mario y a la Carolina por haber aceptado leer el libro y acompañarnos, y por las pistas que nos han dado de esta lectura. Obviamente, agradecer mucho a Fernando Silva, al Senado, y a Fernando, que siempre tiene la disponibilidad tremenda con nosotros y con todos los centros de estudio para acogernos y darnos este espacio. Agradecer el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y que nos permitió realizar esto. Y también muy particularmente, porque este es un estudio comunitario, como nos gusta algo a nosotros, al equipo Expedia, a Ricardo Torres, que está aquí con nosotros y que nos ayudó infinitamente a comprender parte, a Natalia, a Roxana, a Juan Jiménez, con todos sus tremendos aportes. También a Databox, a Paulina Valenzuela, a Jorge Fábrega, a Joao Acharán, que nos también ayudaron y que creo que logramos generar un equipo muy unido de estudio. Nos fuimos dando cuenta de las preguntas y ayudándonos en cierta forma a plantearlas desde distintas perspectivas, desde lo quali, lo quanti. Siempre a Paulina Mansur, nuestra diseñadora, que hizo un trabajo en muy poco tiempo para hacer esto, y al staff de CSC, al directorio, por el permanente apoyo. A mi familia, a mi esposa Beatriz también, que nos acompaña en este proceso. Yo creo que Mario lo decía bien, al principio teníamos el texto separado en dos partes. Una, la parte de la sociedad,
y la parte de la ADC. Y lo íbamos a publicar en forma separada. Y después dijimos efectivamente que no, que era un conjunto y que podía ser un aporte que por lo menos un centro de estudio, obviamente ligado al mundo demócrata cristiano, trabajáramos también críticamente nuestra situación. Así que creo que fue buena la selección de unir todo porque también nos ayuda. Y me alegro mucho que tanto Mario como a la Carolina le haya hecho sentido lo que intentamos hacer y sobre todo una idea que ambos dos dijeron de estas pistas en este momento que tenemos. Porque partimos este largo proceso de casi 2 años prácticamente a fondo, justo después del estallido, cuando en cierta forma todas las visiones que nosotros teníamos, todas las líneas estratégicas, lo que habíamos pensado, había quedado pasmado, no sabíamos por dónde iba un poco, o tratar de entender lo que estaba pasando. Y fue un proceso sucesivo, donde también una de las cosas importantes que nos fuimos dando cuenta, yo creo que también Mario y Carolina lo ponen de énfasis, que en cierta forma era plantearnos las preguntas. Yo siempre he pensado que cuando uno plantea las preguntas adecuadas puede empezar a tratar de encontrar soluciones. Y además en un proceso, que lo fuimos conversando mucho con Ricardo y el equipo, donde cada nuevo acontecimiento producía aprendizaje, y generalmente los actores políticos creemos que los aprendizajes, y no se producen mucho los aprendizajes en el sector, en nosotros, en la élite política, pero que también esos aprendizajes iban marcando muy fuertemente la sociedad. Si uno se pone un poco en perspectiva, estos últimos 2 años, todos los eventos generaban impactos brutales en la sociedad. Entonces surgían nuevos conceptos, nuevas visiones que se iban planteando. Así que un poco con humildad era ponernos a recuestionarnos y reanalizar nuestra situación. Y creo que también tuvimos un acierto en que desde muy temprano, por los efectos que se estaban produciendo, hicimos un diseño de investigación donde, y nuevamente ahí con Ricardo nos ayudó mucho y lo conversamos mucho, de primero hacer el trabajo, un buen trabajo de entrevista, donde hicimos alrededor de 42 entrevistas de casi 3 horas con cada persona, obviamente antes definiendo perfiles de derecha, de centro, de izquierda, de estrato socio alto, bajo, medio, rural, de distintas visiones. Y eso nos dio una sensación de más fina de lo que la gente estaba sintiendo. Porque Carolina tiene toda la razón, y lo vimos mucho. El proceso se vio muy afectado también por las sensaciones, por las emociones. Para nosotros mismos íbamos viviendo, nosotros teníamos nuestra oficina y en el estallido teníamos que salir temprano porque venía la marcha y porque venía la violencia, se hacían las barricadas fuera de la oficina. Desde esa perspectiva hasta lo que implicó la pandemia, posteriormente la prueba, el plebiscito de entrada, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un aporte, incluso fuimos variando, los grupos focales lo hicimos al final, una vez que había empezado el nuevo gobierno. Y creo claramente que hay también la necesidad que muchos otros centros y la discusión política haya más aporte, porque siguen habiendo muchas dudas. Y efectivamente hay cosas que surgen como el rol de los independientes y esta valoración que surgió en un momento dado, que no sabemos si se mantiene o no se mantiene, y el impacto que va a tener los partidos para adelante. Así que esperamos, me alegro mucho que les haya gustado. Les paso un aviso a todos los que están por Zoom que se anoten sus direcciones, porque estos son libros gratuitos por así que pueden poner su dirección ahí en el Zoom para que se los podamos mandar, como hemos hecho otras veces con nuestros textos.
Sí, y yo creo que ambos dos, tanto Mario como Carolina lo han mencionado, necesitamos un mejor sistema de partidos en esta hiperfragmentación que hoy día tenemos, y donde los partidos tenemos que hacer esa reflexión de cómo reconectar. Ese concepto que pusimos y que yo creo que refleja un poco la visión de los partidos, esta bronca con la política, nos exige, y a partidos más tradicionales nos exige pensar mucho cómo volver a conectar, cómo volver a representar esos anhelos que están presentes. Porque efectivamente son muchas las causas, son muchas las preguntas que todavía faltan por resolver, muchas las percepciones disímiles, las contradicciones, como decía Carolina, que están presentes. Nosotros al final llegamos un poco, a veces pueden ser medias obvias las cosas que uno encuentra, pero basado en datos, la idea que efectivamente estamos en presencia de un nuevo ciclo político, un ciclo político diferente, con nuevos clivajes, con nuevas visiones. Efectivamente, hoy los jóvenes de los clivajes tradicionales o las divisiones por edad, claramente uno ve un quiebre sustantivo con las generaciones anteriores, y donde también era muy interesante ver esos quiebres con los elementos de continuidad, porque también muchas veces en esta polarización que tanto Mario como Carolina mencionaba, en cierta forma, de los actores políticos, se nos olvida o dejamos pasar que hay muchos acuerdos en la sociedad chilena. Y uno lo veía en los gráficos, nosotros tratábamos de encontrar cuáles son las diferencias entre la derecha, el centro, la izquierda, y lo que descubríamos más bien era que habían consensos con estas, obviamente, contradicciones que están presentes. Pero hay mucho más consenso en la sociedad de lo que muchas veces la discusión política y los actores políticos nos quieren llevar. Y en eso creo que hay elementos que son importantes, y por eso compartirlo para esta discusión. Obviamente hay temas que son transversales y efectivamente lo han mencionado muy bien Mario y Carolina, la bronca a la política, que es un elemento que ha ido variando incluso temporalmente, el redescubrimiento de la familia, que muchas veces está en nuestro discurso, pero es el redescubrimiento de las mismas personas que le dan otra importancia. Estos dilemas, el empoderamiento, desempoderamiento, porque muy bien lo decía Carolina, efectivamente lo comunitario parece ser como una de las salidas que la gente le asigna importancia, que es la forma en que podemos reconectar. Pero también la gente se siente desempoderada. Nos impresionó mucho cuando fuimos viendo cómo la imagen del abusador había, en cierta forma, mutado de esta situación anterior por las colusiones del empresario, en cierta forma, al Estado. Y en cierta forma tiene que ver con lo que Mario decía, las grandes reformas que enfrenten los problemas cotidianos de las personas que están pendientes. Y donde la gente siente hay un elemento. Súper interesante esto y creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho esta desvalidación de las protestas y la violencia. Porque todos sabemos que sin paz, sin seguridad, no hay democracia. Y eso nos tiene que volver a pensar de no llevar y generar mecanismos que solucionen, que enfrenten, que se anticipen, y ese es el rol fundamental de los actores políticos, a la violencia. Y eso la gente sentía, te lo mencionaba, que había algo que no había afectado, que no había sido resuelto. El dilema de lo individual con lo colectivo comunitario, porque también nos gusta, hay este aspecto comunitario, pero la gente no sabe cómo hacerlo.
porque lo individual se ha puesto y está presente en yo salvar mi situación y yo salgo solo, sin tanto esta ayuda. Claramente, y Carolina lo mencionaba también, el grupo de los grupos, los clústeres, que uno empieza a ver cómo logra ordenar un poco conceptualmente la visión. Claramente, el tema de la dignidad, como mencionaba Mario, está hoy día objetivamente y subjetivamente instalado en el corazón de los ciudadanos. Y ahí hay un tremendo desafío, porque es y salía un poco en este nuevo rol del Estado, transversal nuevamente, bien impresionante, en el fondo derecha, centro, izquierda. Bueno, el Estado tiene que tener un rol mucho más fuerte, como el fondo implicaba en cierta forma esa sensación. Por último, efectivamente, y Mario lo mencionaba, Carolina también, la democracia cristiana tiene que hacer una tremenda reflexión y creemos que esto va a servir en el proceso nuevo que se ha instalado con la nueva directiva y el proceso de Congreso, para reactualizarse, porque los datos en cierta forma están, en cierta forma no lo hemos querido ver o no lo hemos querido asumir, y por lo menos, como bien decía Mario, no está invitado para solucionarnos los problemas, pero efectivamente un rol nuestro, pero que también toca a los otros partidos. Yo creo que el mostrar esto con humildad, con transparencia, también hace que otros partidos tengan que reflexionar sobre el rol de sus organizaciones para lograr una democracia más sólida. Efectivamente, el zigzagueo política, acción errática, la disputa interna, es bien notable cómo se ha traspasado a la ciudadanía. También fue bien interesante para nosotros, porque muchas veces los actores políticos, especialmente a veces los ministros, los parlamentarios, los dirigentes de partidos, creen que todo el mundo los conoce. Y nos empezó a aparecer esta idea en cierta forma, de un desconocimiento estructural de los partidos. Y creemos que ahí hay elementos también que son complejos, por la falta de representación de esa situación. Hay también, quizás la parte que no pudimos... que también está como muy en barbecho, de estas de las cosas que hay que seguir reflexionando, pero lo poníamos como el rol de este mundo intermedio, de esta gente intermedia que se clasifica en una posición ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, y son bien notables los focus al final, cuando la gente... les preguntábamos, porque tuvimos un trabajo ahí bien fuerte de hacer focus group identificando el sector intermedio, y la gente muchas veces te decía ¿qué es el partido de centro? Aquí uno puede ligarlo centro-derecha, centro-izquierda, y la gente te decía desde la UDI hasta el Frente Amplio, pasando por el partido de la gente. La pérdida en este proceso de dispersión total que ha generado esta dinámica del desconocimiento, no solo hacia los partidos de centro, sino también transversalmente. Y ahí creo que tenemos un tremendo desafío. Así que yo les agradezco muy fuertemente, Carolina, Mario. Agradezco mucho y por eso tuvimos cuidado de poner editor, porque esta es una obra, y es lo bonito, que sea una obra comunitaria de mucha reflexión de muchas personas que fueron aportando en este estudio. Como me decía ayer unas personas que vieron el texto también, me decían,
es como efectivamente una sociedad que está en un tren acelerado en este proceso de aprendizaje y claramente vamos a necesitar con otros seguir reflexionando, porque los cambios están siendo muy fuertes, los impactos en la sociedad están siendo muy fuertes y tenemos que volver con humildad a entenderlo. Así que esperamos poder hacer la segunda parte, porque ya cuando uno termina, el fondo te empieza a decir, bueno, hay que seguir, bueno, vamos a ver si lo logramos, pero claramente como partidos, como centros de estudio, tenemos que reflexionar. También al Aldo, que estuvo en el Instituto de Igualdad, gran amigo, y que también ha hecho mucha de esta libertad, libertad, con lo cual también compartimos reflexiones. Así que efectivamente creo que finalmente, como decía Carolina, la sinceridad es un valor que tenemos que volver a recuperar, porque para recuperar la credibilidad, la credibilidad perdida por los actores políticos. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá y como digo, que se inscriban los que están en el Zoom y vamos a seguir repartiendo el texto para profundizar esta discusión y esta reflexión. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Eugenio Ortega. Muchas gracias a Mario Desbordes, a Carolina Toá, al director Luis Ruz, el haber podido participar de esta presentación, que es una motivación sin duda a una reflexión que debe darse también quienes están por Zoom de regiones en Valparaíso y en otras regiones. También debe generar este interés en conversar en torno a un texto que sin duda nos coloca en la realidad. Agradecer la presencia de quienes están acá en la sala de sesiones del Senado. Este esfuerzo en una mañana, sin duda, en media jornada, poder hacerlo y poder hacerlo con las restricciones que significa la pandemia. Y sobre todo a quienes se conectaron por Zoom, que ya decía Eugenio, basta con que escriban su correo electrónico en el chat para los efectos que la CDC pueda contactarlos y entregarles el ejemplar que está a disposición de quienes lo soliciten. Así que muchas gracias, muy buenos días y a reflexionar. Depiladas. Natural. Chao, chao a todos. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias por la información. Chao. Vamos a requerir hacerlo en Valparaíso, vamos a hacer esta misma presentación. Ahora le vamos a pedir a Eugenio que hagamos la presentación en Valparaíso. Chao. Guardianes de Texas, el animal grande.